Muy buenos días y bienvenido a Toyota Android Review. Hoy toca comparativa entre el Aquaris X y el Aquaris X Pro DBQ. ¿Es tanta la diferencia? Pues vamos a comprobarlo. En realidad se trata del mismo producto, incluso con las mismas dimensiones, pero con algunas diferencias técnicas y de diseño. En la cara frontal cubierta por cristal Dinorex 2.5D y superficie con tratamiento antihuellas, hallamos en los dos una pantalla IPS LTPS Full HD de 5,2 pulgadas, 650 nits de brillo y 423 puntos por pulgada. En el margen inferior hay tres teclas táctiles de Home con el logo de la marca, retroceso y acceso a las tarjetas con aplicaciones recientes que no cuentan con retroiluminación. En el margen superior, tanto en el Aquaris X como en el Aquaris X Pro, tenemos el LED de notificaciones junto a la esquina izquierda, a continuación el flash, luego el auricular y a su derecha la cámara para selfies con sensor Samsung de 8 megapíxeles, apertura f2.0 y óptica de 3 elementos. Al darles la vuelta es cuando nos daremos cuenta de la principal diferencia en diseño. El Aquaris X cuenta con una cara posterior de policarbonato, mientras que el Aquaris X Pro aporta un extra de calidad y elegancia con una superficie de cristal. Además, el Aquaris X Pro es con 158 gramos, 5 gramos más pesado que su contrincante. Sobre el nombre de la marca localizaremos el sensor de huella dactilar y junto a la esquina superior izquierda tenemos el flash dual con temperatura de color y la cámara principal con sensor dual pixel de 12 megapíxeles de Samsung y con apertura f1.8 en el Aquaris X Pro y sensor Sony IMX298 de 16 megapíxeles y apertura f2.0 en el Aquaris X. Tienen un perfil metálico ligeramente en diagonal, pero de 7,9 milímetros en el Aquaris X y 7,8 milímetros de grosor en el Aquaris X Pro, habiendo en el lado izquierdo el acceso a la bandeja doble metálica en la que alojar o dos tarjetas nano SIM o una nano SIM y una tarjeta micro SD de hasta 256 GB. En el lado derecho también dispondremos de los mismos elementos, el control de volumen del sonido y el botón para apagar y encender la pantalla, todo ello metálico. En el lado inferior está el puerto USB tipo C en el centro, el micrófono principal a su izquierda y el altavoz en la parte derecha. Siguen siendo como dos gotas de agua al fijarse en el lado superior, habiendo junto a una esquina el conector para auriculares y el micrófono de cancelación de ruido. El Aquaris X Pro recibido para pruebas trae Android 7.1.1 Nougat preinstalado, conectividad Bluetooth 4.2, Wi-Fi y NFC, GPS con GLONASS, es compatible con el sistema de navegación Galileo, no falta giroscopio y acelerómetro y el total de memoria interna asciende a 64 GB, quedando libres para el usuario en torno a 54 GB. ¿Quieres más capacidad de almacenamiento? Hay una variante con 128 GB. En el Aquaris X también contaremos con Android 7.1.1 Nougat preinstalado, conectividad Bluetooth 4.2, Wi-Fi y NFC, GPS con GLONASS, es compatible con el sistema de navegación Galileo, trae giroscopio y acelerómetro, pero el total de memoria interna asciende a solamente 32 GB, quedando libres para el usuario en torno a 24 GB. En el caso de querer más almacenamiento, se puede comprar una tarjeta microSD de gran capacidad. Al fijarnos en el software encontraremos los mismos ajustes. Una de las cosas que me gusta es el poder personalizar el color con el que se enciende la luz de notificaciones por aplicación, lo que puede ser una gran ventaja. Se incluye una opción de pantalla llamada luz nocturna que filtra la luz azul y deja el display con un tono anaranjado. Es posible mostrar o esconder las teclas de Android en la propia interfaz de usuario y también activar una opción que tocando dos veces sobre el cristal del teléfono nos va a dejar bloquear o desbloquear la pantalla. Finalmente, en el apartado gestos hay dos extras que por un lado permite lanzar la función de cámara pulsando el botón lateral de encendido y apagado de la pantalla y por el otro revisar notificaciones pendientes al levantar el terminal. ¿Quieres correr dos aplicaciones de forma simultánea? Con ambos móviles puedes hacerlo. Desde la ventana con las tarjetas activas no hay más que arrastrar una de ellas hacia el margen superior. Cambiando de tema, ambos tienen el sensor de huella dactilar en la cara posterior al alcance del dedo índice, por lo que he podido comprobar la capacidad de respuesta está igualada. Lo único diferente es que el perímetro del sensor en el Aquaris X Pro está adornado por una arandela metálica. Una de las cosas que quizás te preguntes es si uno es más potente que el otro, y a ello debo responder con un no rotundo. Como curiosidad decir que he pasado el test de benchmark de AnTuTu y 3 veces por cierto, en el Aquaris X ha obtenido unos 130 puntos de más. Hay que considerar que el Aquaris X Pro trae 4 GB de RAM, 1 GB más que su oponente.
Tienen el mismo procesador de Qualcomm, un Snapdragon 626 de 8 núcleos hasta 2,2 GHz y tecnología de 14 nanómetros, y la misma GPU, una Adreno 506 hasta 650 MHz. En juegos exigentes a nivel gráfico han demostrado las mismas cualidades, es decir, con Real Racing 3 y Asphalt 8 he disfrutado de plena fluidez en las secuencias. Lo único a observar es que ambos han aumentado un poco la temperatura interior, aunque no tanto como para ser algo molesto. Sinceramente, en este apartado no hay nada que los diferencie a nivel de experiencia y que sea motivo suficiente para decantar la balanza hacia uno u otro lado. ¿Será la autonomía un factor clave a la hora de elegir? Tampoco, pues el Aquaris X y el X Pro cuentan con la misma capacidad de batería, 3100 mAh. Si a ello le sumamos las mismas características en procesador y pantalla, el consumo de energía está igualado. Con el nivel de brillo de pantalla del 75%, jugar 60 minutos a Real Racing 3 o 2 horas reproduciendo vídeos de YouTube en Full HD no debería restar más de un 30% de autonomía. Es más, en el paquete de venta se ha incluido el mismo cargador compatible con la tecnología Qualcomm Quick Charge 3.0. Tras 30 minutos se puede pasar de un 19% a un 61% de nivel de carga, eso sí, con el teléfono operativo. Puede parecer imposible, pero aunque el altavoz integrado traiga el mismo hardware y un amplificador inteligente de NXP e incluso una potencia similar, quizás sea por la resonancia del material de la cara posterior que a mí me gusta más el timbre en el Aquaris X al reproducir música, menos estridente en las frecuencias altas. Para la prueba y comparación del sonido con auriculares he utilizado unos Plantronics Bavik 500 conectados por cable. Veredicto, la verdad es que me ha parecido que suenan igual, con la misma relación entre medios, graves y agudos, e incluso con una potencia a la par fijado un determinado nivel de volumen del sonido. Eso sí, he echado en falta contar con efectos de sonido y un ecualizador multibanda, y el sonido Dolby que había caracterizado otros móviles Aquaris, como el X5 Plus. Pero si algo conservan ambos móviles es la función de radio FM. Podrás escuchar tus emisoras favoritas allá donde vayas simplemente conectando unos auriculares para que hagan de antena. El Aquaris X y X Pro traen la misma pantalla LTPS con tecnología Quantum Color Plus que en exteriores y con el nivel de brillo al máximo permiten una correcta visualización de los contenidos. Ambos smartphones comparten nitidez y relación de colores y tonos al reproducir secuencias de vídeo. ¿Buscas diferencias? Aquí no las encontrarás, créeme. En la cara frontal tenemos en los dos una cámara con sensor Samsung de 8 megapíxeles, apertura f2.0 y óptica de 3 lentes. En grabación de vídeo logran el mismo nivel de calidad, a un máximo de 1920 x 1080 píxeles a 30 fotogramas por segundo. Las muestras recogidas las tienes en el álbum de Flickr de la comparativa. En fotografía la calidad de imagen está a la par, siendo el tope de resolución de 8 megapíxeles y de 2 megapíxeles si se cambia a ratio de imagen 16:9. Con igual iluminación en toda la escena, me gusta encontrar que los objetos del fondo quedan bien definidos. En la cara trasera hallaremos dos configuraciones de cámara bien distintas. En el Aquaris X un sensor Sony IMX298 de 16 megapíxeles, apertura f2.0, óptica de 6 elementos con lentes Largan y enfoque por detección de fase. Mientras que en el Aquaris X Pro se dispone de un sensor Dual Pixel de 12 megapíxeles de Samsung, apertura f1.8, enfoque por detección de fase dual y también óptica de 6 elementos con lentes Largan. La aplicación de cámara cuenta con el ajuste del nivel de exposición siempre en pantalla y desde el margen derecho se puede activar el flash, un temporizador de 3 o 10 segundos, la cuadrícula y la función HDR. Y no faltará la capacidad de cambiar de un modo de cámara automático a uno manual o con escenas predeterminadas. Con un gesto vertical sobre cristal se puede cambiar entre dos funciones de foto y de vídeo, incluyendo foto panorámica y vídeo a cámara lenta. Los ajustes del modo manual incluyen en los dos teléfonos el manejo del tiempo de exposición, valor ISO, balance de blancos y el control del enfoque de los elementos de la escena. E importante, para los más aficionados a la fotografía, la capacidad de almacenar una foto también en formato DNG para una edición más pro con software como Adobe Photoshop. ¿Se puede decir que la cámara trasera del X Pro se impone con contundencia? No creo que sea así, y no al menos cuando las condiciones de iluminación son óptimas, aunque comparando las fotografías capturadas durante la comparativa, se aprecia claramente cómo con el Aquaris X el tono de color es más intenso. Se podría decir que la cámara Dual Pixel del X Pro en general refleja mejor el tono de color de los elementos de la escena. Pero también es cierto, quizás a algunos les guste que, por ejemplo, el verde de los árboles se plasme con mayor intensidad. En cuanto a nitidez de imagen, están muy a la par, pero cuando se trata de tomar los detalles de un objeto a corta distancia, el sensor Sony del Aquaris X resuelve mejor.
¿Qué sucede de noche? Aquí, en mi opinión, en fotografía sí que se impone el X Pro, especialmente porque en automático la cámara es más luminosa y el tono no es tan amarillento como con Aquaris X. Por otra parte, también a grabar vídeo, el X Pro parece tener mejores cualidades a la hora de captar el escenario en el que estamos. En todo caso, debo decir que ninguno de los dos me parece una maravilla. Cuando las condiciones de iluminación acompañan, al utilizar la función de grabación de vídeo se me hace imposible asegurar que uno sea superior al otro en lo que se refiere a calidad y definición de imagen, o incluso en la estabilización de vídeo. Sin embargo, con el Aquaris X he observado en las secuencias pequeños ajustes en el enfoque, lo que me hace pensar que hay una incidencia en el software. Estas secuencias se han tomado en Full HD a 30 fotogramas por segundo, pero se puede fijar una calidad 4K a 30 fotogramas por segundo. En la descripción del vídeo hallarás el acceso a los álbumes de Flickr con todas las muestras en foto y vídeo de la comparativa. Pues hasta aquí la comparativa entre el Aquaris X y el Aquaris X Pro. Hay diferencias a nivel técnico, pero ¿merece la pena pagar 80 € de más por el X Pro? Francamente, si yo tuviera que elegir, me quedaría con el Aquaris X. ¿Qué opinas tú? Puedes dejar tus impresiones, como siempre, en la sección de comentarios.